Mis hermanos y amigos, sean todos muy bienvenidos. Quisiera que se colocara sobre sus pies y fuéramos juntos a la escritura, al Evangelio de Juan, capítulo 21. Y vamos a estar leyendo del versículo 15 al 19. Juan 21, del 15 al 19. Y voy a leer a favor de ustedes y me van siguiendo la lectura, por favor. Así dice el Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volví a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: Sígueme. Padre Santo, agradecemos tu bondad, misericordia, fidelidad. Agradecemos que a ti te haya placido dejar la revelación especial escrita para que fuésemos bendecidos con ella. Hoy, Señor, leemos tu palabra y te suplicamos que nos ayudes en la explicación y en la aplicación de ella para tu pueblo. Reconocemos delante de ti nuestra incapacidad, tanto para enseñar en nuestras propias fuerzas, como para poder escuchar y entender tu voz. Pero Señor, te rogamos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos lleve a la verdad, nos enseñe y podamos hoy salir distintos a cómo llegamos. También te suplico que tú, Espíritu Santo, que eres el que convences de pecado y de justicia, reargullas el corazón de aquellos que aún no reconocen a nuestro Señor Jesucristo como el Señor de sus vidas. Señor, que tú seas glorificado en este tiempo y que nosotros seamos edificados e incluidos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Bueno, mis hermanos, continuamos entonces el estudio del capítulo 21 del Evangelio de Juan. Este es el último capítulo, estamos más o menos a unos 3 domingos de finalizar el viaje a través de todo este Evangelio y nos sentimos muy gozosos de poder haber estado estudiando y aprendiendo cada día más de la palabra del Señor. Ahora quiero que se imagine un hombre que ha prometido grandes cosas y ha prometido una fidelidad intachable e incambiable, pero que reconoce en su ser
de que llegó una tentación y falló. Ahora, este hombre siente su dolor por haber fallado, siente su tristeza y es más, piensa regresar a su antigua labor o a su antigua vida. Esto es lo que estaremos viendo el día de hoy. El apóstol Pedro dijo una vez que seguiría al Señor y daría su propia vida por él, pero unos días después lo está negando por la presión de que siente su vida en peligro. Ahora, nuestro Señor Jesucristo es el restaurador. Por eso la predicación del día de hoy se llamará Jesús, nuestro restaurador. Y la gracia de Cristo siempre es mayor que el fracaso de todo creyente. Mire, mis hermanos, nosotros no nos apoyamos ni en nuestra prudencia, ni en nuestro juicio, ni en nuestra propia fuerza. Tenemos que reconocer que necesitamos a Cristo y que a pesar de que fracasemos, el fracaso es un paso para continuar, porque Cristo nos restaura. La restauración que Cristo ofrece no solo perdona el pecado, no solo perdona el pecado. Cuando el creyente llega a Cristo o cuando una persona que no ha creído en Jesús llega a Él y se arrepiente, Él es perdonado, pero seguiremos luchando con ese pecado que aún permanece en nosotros. Y Jesús seguirá trabajando en nosotros, transformando nuestro corazón. Él transforma nuestro corazón y nos capacita para servir. Para servir. Ahora, permíteme hablarle un poquito del contexto. Y una de las cosas que nos muestra el contexto es que es cierto, Jesús se les presenta a 7 discípulos en el mar de Tiberia o el mar de Galilea. Ellos están pescando. Es extraño que ellos después de ver a Jesucristo resucitar, de que se les hubiese presentado, regresan a su nueva vida, a su vida antigua, perdón, a ser nuevamente pescadores, a su trabajo habitual, cuando él ya les había dado una labor mucho más grande. Entonces él se les presenta, ellos no lo reconocen, ellos están pescando, no han pescado nada. Resulta que él les dice que si tienen algo de comer, luego les dice que echen la red hacia un lado de la barca y tienen una pesca milagrosa. Jesús les prepara el desayuno porque es de mañana, ¿cierto? Les prepara el desayuno, hace una fogata y alrededor de esa fogata y de ese desayuno es que se desarrolla este texto que vamos a estar mirando hoy. Ahora, hay contrastes en este texto, hay muchos contrastes. Lo primero que vemos es que quiero que me acompañen a Juan 18. Acompáñenme a Juan 18. Unas hojitas ahí atrás, en el verso 18. Verso 18. Vamos a leerlo desde el 15. Dice. Y seguía a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Recuerden que esto es cuando arrestaron a nuestro Señor Jesucristo. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos
y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Ahora, el contexto de la negación de Pedro está en una fogata calentándose, una fogata que construyeron unos hombres porque estaba haciendo mucho frío. Y el contexto de la restauración de Pedro se hace frente a una fogata alrededor de los discípulos que acompañaban a Pedro. Pero niega a Jesús frente a un fuego de carbón y esta derrota da lágrimas amargas. Pero Jesús prepara un fuego de carbón al amanecer, estado de gracia y nuevo comienzo. La palabra acá que se refiere tanto en el texto que acabamos de leer de Juan 18 como el texto de Juan 21 es anatraquia y es fuego de carbón. Traduce fuego de carbón. Ahora, Cristo lleva a Pedro, él lleva a Pedro ahí, a ese lugar donde cayó para demostrarle la gracia que puede vencer aquel pecado que destruye, aquel pecado que destruye, aquel pecado que sin duda alguna lo llevó a su vida antigua, a regresar otra vez a ser un pescador. Pero hay más contrastes. Resulta que en este texto Jesús le va a preguntar 3 veces a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. 3 veces. Este texto tiene muchos contrastes. Pero entonces, eh, dándoles el contexto, entremos en materia en el texto. Lo que vamos a ver hoy es este texto en 3 puntos o en 3 fases. La primera, restaurando el amor. Jesús, como nuestro restaurador, lo primero que está haciendo aquí es restaurando el amor. ¿El amor de quién? De Pedro, ¿cierto? El amor de Pedro. Pero la segunda fase es restaurando el llamado. Y vamos a ver por qué restaurando el llamado. La tercera es restaurando el propósito, restaurando el propósito. Ahora, la primera actúa en el corazón, la segunda da una misión y la tercera presenta lo que va a suceder, porque es lo que el Señor le muestra a Pedro. La primera, él está confrontando la identidad y la devoción de Pedro de su interior. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes que Pedro negó al Señor Jesús? Porque su amor estaba enfocado en él. Él tenía temor de perder su vida, su vida. Ahora, la segunda, renueva el servicio y el cuidado pastoral, que la vamos a estar desarrollando también. Y la tercera es redefiniendo el costo del discipulado y la gloria de Dios. Pasemos entonces a nuestro texto. Acompáñenme, por favor, para que lo tomemos y analicemos. Dice así, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Recuerden que estaban desayunando. Luego de desayunar, de terminar el desayuno, Jesús mira a Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás. ¿Cómo así? Él no llama Pedro. ¿Por qué no le dijo Simón Pedro como quizás Juan lo llama otras veces? ¿O por qué simplemente no le dijo Pedro? Él lo primero que hace es llevarlo a pensar en su antigua vida o en su antiguo hombre o en su antigua naturaleza. Simón, hijo de Juan, Jonás, traduce también Juan. Simón, hijo de Juan.
Lo que él está llevando es para que él piense en su vida anterior, antes de lo que él era, por eso lo llama Simón y no Pedro. Ahora, es un propósito de una invitación de recordar quién era él sin gracia. ¿Quién era él sin gracia? Le está diciendo, Simón, hijo de Jonás, ¿recuerdas tú quién eras antes de que yo llegase y te llamase? Eso es lo primero que vemos. Pero ese Simón Pedro, hijo de Jonás, perdón, ese Simón, Simón, hijo de Jonás, está acompañado de una pregunta. Una pregunta. Dice, ¿me amas más que a estos? ¿Cómo así? ¿Cómo así que me ama más que a estos? O sea, ¿por qué se está refiriendo a él como Simón, no como Pedro? Y luego le dice, ¿me amas más que a estos? ¿O me amas más que estos? ¿Por qué está haciendo esa pregunta? Bueno, quiero que me acompañen en sus Biblias a Mateo. Vamos a Mateo para que miremos. ¿Por qué el Señor Jesús está diciendo, me amas más que estos? Vamos a leer de el capítulo Mateo 26 a partir del versículo 30. Síganme ahí en la lectura, por favor. Síganme en la lectura. Escucho hojas pasando todavía. Voy a esperar para que me sigan. Mateo 26, versículo 30. Es- Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús dijo, ahora, oh, acaban de salir del aposento alto. Acaban de salir del aposento alto. ¿Cierto? Cantaron unos himnos y ahora se dirigen al Monte de los Olivos unas horas antes de que el Señor Jesús sea apresado. Entonces Jesús dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Está diciendo a los discípulos eso, a todos los discípulos que hay. Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, ¿cierto? Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Quiero que vayamos al 33. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalizasen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué está diciendo Pedro ahí? Que el amor de los que habían ahí no era el mismo amor de él, que el amor de él era más grande, porque él no se iba a escandalizar, él no se iba a escandalizar. Ahora, acompáñame ahí mismo lo que nos dice Juan. Vamos a mirar Juan 15. Juan 13, perdón. Juan 13, Juan 13, versículo 36. Dice así. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro estaba muy seguro en su propia fuerza de que él no le fallaría al Señor. Y que es más, el amor de él era más grande que el de los que habían ahí. O sea, te podrá negar Juan, te podrá negar Tomás, te podrán negar ellos, pero yo, o sea, yo voy a ir con usted hasta la muerte.
¿Se dan cuenta por qué él le dice, me amas más que estos? Lo está llevando, o sea, recuerda lo que tú dijiste. Recuerda quién eras sin mi gracia. Luego recuerda lo que dijiste, que tú me seguirías hasta la muerte, que tú no me... Ahora, es interesante porque hay un juego de palabras. Quizás muchos acá ya han escuchado el juego de palabras, pero es necesario recordarlo. Hay un juego de palabras acá. ¿Por qué? Volvamos a nuestro texto. Juan 21, versículo 15. Le respondió Pedro. Ah, bueno, Jesús le dice, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Aquí hay un juego de palabras. El juego de palabras es de la palabra que significa amas o amor, ¿cierto? La palabra que Jesús le dice, la primera en esta, o sea, en este texto, y luego la segunda pregunta es la palabra que traduce agapao, agapao, ¿cierto? La palabra que traduce agapao. Ahora, ¿qué traduce agapao? Agapao traduce un amor sacrificial, un amor incondicional, un amor de entrega. Pero resulta que si alguno tiene acá Biblia de las Américas, se da cuenta que Pedro no le responde sí, tú sabes que yo te amo. La palabra que responde Pedro ahí es sí, tú sabes que yo te quiero. Si alguno tiene Biblia de las Américas, así está la traducción y me gusta esa traducción porque se acerca más a lo que quiere decir el texto. Dice que este amor o que cuando Pedro le responde, lo que está respondiendo es el término fileo. Ahora, el término fileo es un término que significa un amor de amistad, de afecto o de cariño. Entonces, Jesús le está diciendo, pero me amas, Simón, Simón, me amas, o sea, me amas agapao, o sea, me agapao, o sea, tú me amas con un amor sacrificial, incondicional, un amor de entrega. Pero le responde, Señor, sí, yo te amo con ese amor de amistad, de afecto, de cariño. Eso es lo que está pasando acá. Y son tres veces. Lo interesante del texto es que cambia en la tercera pregunta que Jesús le hace. Versículo, vamos a mirarlo. Vuelve a decirle la segunda, Pedro, versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora, aquí Jesús no le dice agapao o agapeo. Jesús le dice fileo. Jesús nuevamente le pregunta a Pedro si lo ama. O sea, ¿me amas con ese amor de amistad, de afecto, de cariño? Y Pedro vuelve y le dice lo mismo. Sí, te amo con ese amor de amistad, de afecto, de cariño. Bueno, así acá un juego de palabras, lo traduce de distinta manera o usa un término diferente para, digamos que, llevar a Pedro, para que el Señor lleve a Pedro a que sienta el dolor, que sienta el dolor, pero no un dolor para juzgarlo ni para destruirlo, sino para restaurarlo. Ahora, Pedro la tercera vez, mira el texto, la tercera vez, él responde, volvamos a ver el 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? O sea, de que le preguntara por tercera vez, ¿me amas? Ahora, la tristeza de Pedro no radica tanto en, en el cambio de que Jesús le cambió el agapao por el fileo. Es más bien en la repetición, porque es lo que nos dice Juan. Mire que Juan dice que él se entristeció de que le dijera tres veces lo mismo. O sea, de que le repitiera y le recordara
su triple negación. Ahora, eso es lo que el Señor Jesús quiere llevar a Pedro a pensar en eso. O sea, me negaste 3 veces. Ahora yo 3 veces te pregunto si me amas. Primero te pregunto si me amas con ese amor sacrificial, o sea, con el amor que decías antes que me amabas, cuando yo te dije que se iban a ir todos, cuando yo te dije que donde yo iba a ir tú no podías ir ahora, sino después, y tú dijiste yo te seguiría hasta el final, o estos otros te negarán, pero yo no. Él lo quiere llevar ahora a eso. Las 3 negaciones en la oscuridad, porque recuerden que eso fue en la noche en que fue apresado el Señor Jesús, son las 3 preguntas que Jesús le hace en el amanecer. ¿Recuerdan lo que el pastor Oscar nos recordaba? Los contrastes también que hace Juan entre la oscuridad y la luz. La negación y el pecado de Pedro fue en la oscuridad, pero ahora en la luz el Señor Jesús está trayendo para restaurarlo y haciéndole las preguntas. Jesús no está castigando a Pedro, Él está sanando y limpiando su conciencia. Eso es lo que está haciendo Él, está haciendo eso. Y quisiera entonces pensar en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. La palabra dice que si decimos que no pecamos, hacemos mentirosos a Dios, ¿cierto? Porque estamos en una lucha. Pero si nos analizamos cada uno de nosotros, nosotros le fallamos muchas veces al Señor, de muchas formas, de muchas formas. Ahora, ojo, como quizás lo he dicho antes, no quiere decir que yo, como dicen por ahí, rece, peca y empata. O que como la gracia del Señor es tan grande, como dice que sobreabunda la gracia en el pecado, entonces nosotros debemos deleitarnos en el pecado, no. O sea, estamos en una lucha y el Señor lo sabe. Ahora, no nos deleitamos en el pecado, caemos por nuestra propia condición de lucha diaria. Muchas veces porque no somos vigilantes, muchas veces porque nos creemos más que otros, muchas veces porque vemos el pecado en el otro y lo juzgamos y decimos cómo hizo eso sin primero pensar en nosotros, ¿cierto? Hay de que se crea firme, ¿cierto? Pero hermanos, Cristo no se arrepiente de habernos llamado, porque es que el pacto lo hizo Él, no nosotros. No depende de nuestra fidelidad. Ahora, no quiero decir que seamos infieles, no, 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 no. O sea, Él demanda obediencia, Él dice que si me amas, guardas mis mandamientos, pero si por alguna razón usted está derrotado hoy por causa de fallarle al Señor, el Señor hoy lo está llamando y le está preguntando, ¿me amas? ¿Me amas? Él quiere restaurarnos, Él quiere sanar y aliviar limpiar nuestra conciencia. Él está aquí para eso. Él es nuestro restaurador. Pregunta, si restauró a Pedro, ¿no podrá restaurarnos a nosotros o no nos está llamando hoy a ser restaurados? Pero esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, nuestra segunda fase, y es que el Señor al que llama comisiona. El Señor al que llama comisiona. Y lo que está haciendo el Señor Jesús es llevando a Pedro a recordar el pecado, ¿cierto? Para traerlo a la restauración y comisionarlo, darle la misión que ya le había dado antes, pero que él había dejado por vergüenza, por temor. Pregunta, ¿qué sucede cuando usted y yo pecamos? Lo primero es que viene la culpa, ¿cierto? Ahora, la culpa es buena porque eso quiere decir que
el Espíritu Santo está rearguyendo nuestro corazón y nos está convenciendo de que hemos fallado, ¿cierto? Pero luego viene el enemigo a querernos apartar de lo que Dios nos ha puesto. Y si ustedes miran, muchos de nuestros hermanos que a veces caen, lo primero que hacen es aislarse. Dejan de venir a la iglesia, dejan de ir a los grupos, dejan de conversar con uno, porque sienten culpa y vergüenza, ¿cierto? Y porque esa culpa y vergüenza no la llevan delante del Señor, sino que se dan golpes de pecho. Pero eso es precisamente lo que quiere el enemigo, apartarnos para poder seguir infundiendo tentación y pecado y que sigamos cayendo. Pero el Señor hace todo lo contrario. Él nos llama, nos restaura y nos levanta y envía nuevamente. Ahora, vamos a ver entonces en la segunda fase la transición hacia la misión que fue dada a Pedro. Después de cada respuesta, Jesús le entrega a Pedro un mandato pastoral, un mandato pastoral. Vamos a mirarlo entonces desde el versículo 10, desde el versículo 15, que dice, cuando él respondió, tú sabes que te amo, él le dijo, apacienta mis corderos. Luego que volvió a decirle la segunda vez, ¿me amas? Y Pedro le respondió, tú sabes que yo te amo. Él le dijo, pastorea mis ovejas. Y en la tercera vez que el Señor le dijo y que Pedro se sintió triste, él le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, lo primero que hace es decirle, apacienta mis corderos. Lo segundo es, pastorea mis ovejas. Y lo tercero es, apacienta mis ovejas. Ahora, la gracia nos perdona, pero también nos vuelve a llamar al servicio activo dentro de la iglesia. Lo primero que quiero que veamos es que este mandato es para los líderes. Lo primero es para los líderes. Pedro, como líder de la iglesia, ¿cierto? Como líder que el Señor lo puso en la iglesia, le está dando la comisión del llamado que Dios le dio, que fuese uno de los apóstoles que, digamos, guiaría a la iglesia después de que él no estuviera. Entonces es lo que le dice primero corderos. ¿Por qué corderos? Dice, apacienta mis corderos. Él lo hace dentro de un contexto de un rebaño, ¿cierto? Ahora, ¿a quién está llamado a cuidar entonces Pedro? ¿Quiénes son los corderos? Lo primero, ¿quiénes son los corderos? Bueno, los corderos son las ovejitas pequeñas. O sea, un cordero, mejor dicho, un cordero es un hijo de una oveja recién nacida, pequeñita, ¿cierto? Cuando es niño es llamado cordero. Entonces Pedro está llamado a apacentar a los corderos. Ahora, tenemos que preguntarnos qué es apacentar. ¿Qué es apacentar? Apacentar es alimentar, dar de comer o nutrir. Eso significa apacentar. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor a Pedro? Bueno, pero ¿me amas? Apacienta mis corderos. ¿Cómo así, Señor? Sí. Aquellos creyentes nuevecitos, aquellas ovejitas pequeñitas, aquellos creyentes nuevos, yo necesito que usted los alimente, que usted los alimente, que usted les dé de comer, que usted los nutra. Ah, bueno, le estaba diciendo a Pedro entonces que mantuviera en su bolsa bastante pan. Allá se pueden alimentar con pan y pez, entonces mantenga en la bolsa 2 peces y 5 panes, o 5 panes y 2 peces. Eso le estaba diciendo. No, ¿cómo Pedro tenía que apacentar a esas ovejas?
¿Cómo Pedro tenía que alimentar a esas ovejas? Bueno, enseñándoles la palabra que Cristo había dejado y enseñándoles el Antiguo Testamento y lo que había de ser escrito por la revelación del Espíritu Santo. Él debía alimentar las ovejas, nutrirlas en la fe, debía darles un buen alimento. El pastor da a la oveja, la lleva a un buen pastal para que se alimente de pasto, uno bueno, no uno malo. Esa era la labor de Pedro cuando dice, apacienta mis corderos. Ahora, la cosa es que Juan también hace un juego de palabras acá, porque luego habla de ovejas y dice, ¿qué le dice? ¿Qué le dice Pedro? ¿Qué le dice el Señor a Pedro? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, ¿cierto? Bueno, ahora, cuando dice ovejas, entonces ya es un rebaño completo, son aquellos que son adultos espiritualmente hablando, ¿cierto? Aquellos que son adultos espiritualmente hablando, podríamos hablar de toda la iglesia, y él dice pastorea. ¿Y qué significa pastorear? Pastorear significa guiar, proteger, cuidar. Y luego le dice, apacienta mis ovejas, o sea que a las ovejas no solamente hay que cuidarlas, hay que guiarlas, hay que protegerlas, sino que también hay que alimentarlas. O sea, aquellas ovejas maduras también hay que alimentarlas, porque cada uno aprendemos según la revelación de Dios todos los días más y más. Entonces, Pedro es llamado a pastorear, a apacentar tanto las ovejitas pequeñas en la fe como las maduras. Entre esas maduras estaban los otros discípulos también. Pregunta, Pedro, ¿a qué había, qué se había vuelto a hacer él? Él se había olvidado de eso. El Señor ya le había dicho que él iba a ser un pescador de hombres. El Señor ya le había dicho que él estaba ahí, ¿cierto? Que Él es el que dice, tú eres el Cristo. Ahora no estaba diciendo que iba a construir la iglesia sobre Pedro, sino sobre la declaración que Pedro dice de quién es Jesús. Y eso era lo que él debía hacer con las personas que llegaran a la iglesia nuevas, con las que el Señor añadiera. Pero él se había olvidado de esa tarea, se había olvidado de la tarea de discipular, se había olvidado de toda esa tarea y había regresado a su vida antigua. Pero el Señor no solo lo está perdonando, sino que le está dando la comisión, le está dando el llamado y lo está mandando a esa misión. Enseñar la palabra. La iglesia vive de la escritura, no del entretenimiento emocional y motivacional. Bueno, es porque hay creyentes, yo creo que son creyentes que no sabemos, eso solo lo puede juzgar el Señor, en otras iglesias que siguen tanto las doctrinas que muestran de charlas motivacionales, todo eso, porque no van al alimento de la palabra y porque los líderes se alimentan con eso. Pero el creyente también tiene la responsabilidad de ir a la palabra, porque en la iglesia no se debe enseñar. La enseñanza, la iglesia no es para entretener, la iglesia no es para dar charlas motivacionales, no, la iglesia es para predicar la palabra de Dios. Ahora, con esa palabra es que realmente se puede pastorear y guiar y proteger, porque con eso es que se corrige, con eso es que se consuela, además, con eso es que se disciplina, con eso es que debemos dirigir y proteger en el error, dirigir y proteger al error. Jesús exige ambas, Jesús exige ambas, no solo alimentar, sino también pastorear, amar y proteger.
Y eso le está diciendo a Pedro, pero eso nos dice a nosotros también. Y de hecho esta palabra para mí fue tremenda porque como líder tengo que tener en cuenta eso. Pero hay algo más interesante dentro de esto. Pues vamos a mirar, cuando Jesús se refiere a Pedro diciéndole pastorea los corderos, ¿qué dice? O apacienta mis corderos, perdón, ¿qué dice? Apacienta mis corderos. Luego cuando dice pastorea las ovejas, dice pastorea mis ovejas. Y luego cuando dice apacienta las ovejas, dice pastorea mis ovejas. Jesús nunca le dice a Pedro, apacienta tus ovejas, apacienta tus corderos, mis ovejas. Porque a fin de cuentas, Jesús es el príncipe, el pastor, el príncipe del rebaño. A Él le pertenecemos todos. Ningún pastor, ningún líder le pertenece las ovejas. Todas le pertenecen al Señor. Tenemos una labor de alimentarlas y protegerlas, pero son del Señor. De hecho, el Señor dice por allá de que son las ovejas que Él compró con su propia sangre, que compró con su propia sangre. Nosotros no podemos enseñorearnos de las ovejas. Estamos para corregir, instruir, disciplinar. Sí, es una tarea difícil, más cuando la oveja es rebelde, pero no podemos enseñorearlas de ella. Ahora, la iglesia es la corte suprema. Es ahí donde llega el último dictamen de una disciplina eclesial. ¿Recuerda lo que dice Mateo? O sea, si estás en pecado con otro, llámalo. Si el otro ha pecado contra ti, llámalo. Habla, luego trae dos testigos, luego preséntalo ante los ancianos y por último ante la iglesia si no hay arrepentimiento. Ahora, Jesús le está haciendo públicamente la restauración a Pedro. Él lo está restaurando públicamente. No se dice que él lo llevó aparte y le dijo aparte estas palabras. Recuerden cómo comienza el texto. Después de haber comido, estando ahí ellos, estaban juntos los otros discípulos que fueron con él a pescar, que regresaron a su antigua vida y estando ahí fue restaurado públicamente, así como Pedro pecó públicamente. Pero esto nos lleva a nuestro tercer punto, a nuestra tercer fase. Ahora, Jesús perdona, restaura, comisiona, pero también muestra el, el precio que ha de pagar, restaurando el futuro y asumiendo el costo. Pedro, un día extenderás tus manos. Vamos a leerlo de acá. Pacienta mis ovejas, verso 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde quieras. Perdona, a donde no quieras. Y recuerda lo que Pedro le dijo a Jesús en su tercera pregunta, ahí atrasito, en su tercera pregunta, cuando se entristeció, Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo. Ahora, Pedro, ¿por qué estaba reconociendo eso? Porque Pedro conocía al Señor y sabía que él era Dios, que a él nada se le podía ocultar. Él dijo una vez
que nunca, o sea, que iría con él hasta la muerte. Y el Señor en ese momento le dice que lo va a negar. Yo imagino a Pedro, Señor, está loco, no va a decir eso. Yo estoy tan seguro que esto yo no lo voy a hacer, ¿cierto? En las tres preguntas que el Señor le hace, ¿me amas? Pedro termina simplemente diciendo, Señor, o sea, hay algo que yo pueda ocultarte. Tú lo conoces todo, tú lo conoces todo. Y es interesante que cuando Pedro dice en la negación, en los dos textos que leímos ahora, el Señor le dice, de cierto digo, que esta noche me negarás tres veces antes de que cante el gallo. Cuando recuerdan que en la palabra cuando encontramos de cierto, significa amén, amén, o así será. Pero lo que le está diciendo el Señor Jesús acá a Pedro se va a cumplir. ¿Por qué Pedro está tan seguro de que él lo conoce todo? Acompáñame nuevamente al texto de Mateo 26. Mateo 26. No sé si ustedes notaron, pero yo no leí el versículo 32. Yo me salté el versículo 32. Voy a leerle desde el 31 y el 32. Es Mateo 26, verso 31. Entonces Jesús dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pero escrito está, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ahora pregunta, ¿eso no fue lo que sucedió? O sea, una vez, Señor Jesús, lo llevan a la cruz, todos ellos se dispersaron y es más, Pedro volvió a su antigua vida. Pero mire lo que dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ahora, pregunta, volvamos al texto. ¿Dónde estaban ellos? O sea, ¿dónde están pescando? ¿Dónde están pescando ellos? El verso 1 del capítulo 21 nos dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. ¿Cuál es el mar de Tiberias? Es el mismo mar de Galilea. Pues que le llaman Tiberia, le llaman Galilea, le llaman lago de Genesarí, pero es el mismo. O sea, ellos están en Galilea. Jesús ya lo había dicho, que ellos se dispersarían y que luego él se encontraría con ellos allá. ¿Se da cuenta porque Pedro sabe que él lo conoce todo? Pero lo tremendo de esto es que ahora él le va a decir a Pedro lo que va a suceder con él. Volvamos al texto. De cierto os digo, o sea, eso para Pedro debe haber sido una flecha que traspasó su corazón cuando él dijo otra vez, de cierto os digo, así como dijo, de cierto te digo que esta noche me negarás tres veces antes de que cante el gallo, ¿cierto? Cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Qué está trayendo el Señor acá? Ahora, lo que está diciendo es que cuando Pedro era joven, él podía hacer lo que quería, ¿cierto? Cuando Pedro era joven podía hacer lo que quería, podía coger pan de quisiera, podía ponerse la ropa que quisiera, aunque ellos mantenían solamente una túnica, pero bueno. Entonces, él está diciendo, cuando era joven, pero cuando estés bien, ya las cosas cambiarán, porque alguien te ceñirá, extenderás las manos
extenderás las manos y te llevarán a donde no quieras. Lo que le estaba mostrando ahí, y Juan no lo dice, ¿cierto? En el versículo siguiente, se refería a con qué muerte había de morir Pedro. Lo que Jesús le está diciendo ahí es un día ocurrirá que te llevará, ¿cierto? Te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Extenderás tus manos. Algunos dicen que es referencia a extender las manos para ser crucificado. Recordemos que la tradición y varios historiadores cuentan que Pedro fue crucificado, pero él pidió ser crucificado boca abajo porque no era digno de ser crucificado como su Señor. Entonces, cuando él dice, extenderás tus manos, es una referencia a su futura muerte como mártir. Pero miren lo interesante. ¿Qué llevó a Pedro a negar al Señor? El miedo a morir. Esa fue la mayor presión que tuvo él, ¿cierto? Cuando la criada dice, venga, usted no es de ellos también, de los que estaban con Jesús. No, 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 no. Yo no soy, yo no lo conozco. Cuando luego estando ahí, le preguntaron otra vez, cuando luego otro le dice, un familiar del que le haya cortado la oreja, le dice, venga, usted no era el que estaba con Jesús. No, 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 yo no soy. ¿Por qué? ¿Por qué dice Pedro eso? Tenía miedo de que lo cogieran a él también, y lo llevaran y lo mataran, ¿cierto? Él negó a Cristo por miedo, pero ahora él morirá por Cristo por amor. Y la historia no lo muestra, que él murió por amor. La verdadera restauración no significa volver exactamente al mismo lugar o ser el mismo, significa salir transformado. Y Pedro de ahí salió transformado. O sea, podemos verlo también por la escritura y por la historia, que Pedro a partir de ahí entendió cuál era su labor, su misión y por quién había de morir. ¿Por quién había de morir? Hermanos, es bien interesante porque el Señor Jesús termina con la misma palabra que le dijo a Pedro cuando lo llamó. Cuando Jesús llega ahí, ellos están pescando y él los ve y los llama a ser sus discípulos, él le dice, sígueme. Y es precisamente como él termina este texto, sígueme. Pero antes, Juan nos dice que la muerte que había de tener Pedro era para glorificar a Dios, para glorificar a Dios. Su muerte glorificaría a Dios. Ahora yo pregunto, ¿tú sí eres consciente de que aún tu muerte glorifica a Dios, es para la gloria de Dios? O sea, porque muchos quizás temen a la muerte, pero si vemos la muerte como un paso a estar con Él, un paso en el cual glorificamos al Señor, porque hicimos la tarea en este lugar. Por eso, eh, por eso Pablo decide que para él el vivir era Cristo, ¿cierto? Y el morir ganancia, el morir ganancia. ¿Eres consciente? Bueno, mis hermanos, sígueme. Ahora, Cristo no solo restaura el pasado, Él llama nuevamente al discípulo. O sea, lo había negado, Pedro había pecado, Pedro ahora restaurado y nuevamente lo llama, nuevamente lo llama. La última palabra de Jesús a Pedro en Juan 21 es la misma con la que comenzó todo su ministerio. Sígueme. Pero hay unas implicaciones de seguirle. Hay unas implicaciones de seguirle. Ahora Pedro no negaría al Señor, sino que ahora Pedro se negaría a sí mismo, tomaría su cruz y viviría para la gloria de Dios.
Pregunta, ¿eso es solamente para Pedro? Porque si es para Pedro, dejémoslo allá. Permítame dar algunas aplicaciones para el creyente quizás que ha caído. Si usted está acá, que de pronto le ha fallado al Señor, como Pedro, o quizás usted cree que peor que Pedro, o quizás usted piense que más poquito que Pedro, porque a veces los pecados los clasificamos, ¿cierto? Los ponemos de menor a mayor. Pecado es pecado, pecado es pecado. Se le ha fallado. Jesús sigue buscando a los que se arrepienten, a aquellos que lloran por el pecado para darle la gracia. Y es una gracia que restaura. Si usted está acá, sí, el Señor hoy le está llamando nuevamente, diciéndole, sígueme, ven, o sea, yo te perdono. Si tú te arrepientes verdaderamente, yo te perdono y puedes seguirme. Aquellos quienes sirven en algún ministerio, en algún ministerio. El ministerio nunca debe surgir del orgullo. No preguntes primero qué hago, sino cuánto amo al Señor. Y quiero hacer un paréntesis acá, hermanos. Mire, el discipulado, lo que se está haciendo con aquellos que van a tomar la decisión de decir sí, me hago miembro o no me hago miembro, porque esa es la labor. O sea, de que usted realmente se identifique con la doctrina de la iglesia, pero ante todo que se identifique con el Señor. Quizás usted quiere servir, tiene mucho anhelo de servir, y eso no está mal, porque eso lo pone el Señor. Pero usted antes de servir debe preguntarse si realmente está convencido de amar al Señor y si usted realmente sí quiere servir acá en esta iglesia local. Es por eso que aquellos hermanos y hermanas que antes de hacerse miembros, quizás van a estar solo recibiendo. No debemos preguntar qué hago, sino cuánto amo al Señor. Eso fue lo que le preguntó el Señor a Pedro. Antes de decirle lo que debía de hacer, le preguntó, ¿cuánto me amas? Bueno, y eso nos debemos de preguntar todos. Ahora, todos tenemos un don, un talento para el servicio del Señor. Es por eso que todos debemos hacerlo la misma. ¿Cuánto amo al Señor? ¿Cuánto lo amo? Mejor dicho, Jesús hoy te está diciendo, me amas. Ahora, para toda la iglesia, Cristo llama a los pastores y eso es para nosotros los líderes y para los que se perfilan que en el tiempo van a tener esta labor para alimentar y para pastorear, para cuidar, para proteger, pero al fin y al cabo, Jesús es el pastor supremo, es el pastor supremo. Y aquí quiero que usted piense en lo que dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros somos simplemente hombres. No pongan los ojos en nosotros. O sea, tenemos una responsabilidad y trataremos de ser fieles. Pero si tú pones la mirada en nosotros, te vas a desilusionar. Pon la mirada en Cristo. Él es el pastor. De hecho, tú le perteneces a Cristo, no a nosotros. Mis ovejas, dice el Señor. Él nunca las defraudará ni las abandonará. Pero también quisiera llamar la atención a aquellos que aún no han tomado la decisión, porque el Señor Jesús hoy vino a restaurar a Pedro. Pero usted podrá decir, pero él ya era un creyente, entonces eso no es para mí. No, él vino
a buscar la oveja perdida. Y quizás tú eres esa oveja perdida. Y dice que deja las 99 para ir por esa. Y quizás tú eres esa oveja. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Venir a Cristo en arrepentimiento y fe, pedirte que te perdone, que sea tu pastor, que sea tu pastor, que comience a pastorearte y a cuidarte hoy. Ahora, tienes una iglesia local a la cual puedes venir y también ser pastoreado, pero Él es el único. Solo Él es el camino a la salvación. Sin Él no hay salvación. Y tú necesitas ser salvo del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Vamos a ver. Señor, gracias por confrontarnos con lo que vio Pedro, pero también con ver tu amor, tu paciencia, tu calidez, ver ese pastor que ama a su oveja perdida y viene y la alivia y la sana. Señor, ver a Pedro ahí abatido nos da esperanza de que tú no nos abandonas. Señor, pero esa misma esperanza nos debe llevar a reconocer nuestro pecado delante de ti, para que tú nos restaures, para que tú, Señor, nos des la posibilidad de levantarnos y de continuar. Señor, yo te pido por los pastores y líderes de esta congregación para que nos ayudes a alimentar con tu palabra, a trazarla bien para alimentar tus ovejas, pero también a cuidarlas, a aliviarlas, a protegerlas, también a disciplinarlas, Señor. Ayúdanos a hacer esa labor. Y Señor, ayúdanos a entender que seguirte a ti tiene un precio, un costo, y que realmente si estamos dispuestos a pagar ese precio, ahí es donde tú nos dices, me